Ustedes están en semestre, cuarto semestre, o sea que ya no tienen de otra más que decidir a qué ámbito van a estar, en qué ámbito van a estar el próximo semestre, o en qué ámbitos. Van a ser 2 ámbitos los que ustedes van a decidir, ¿sí? Una básica y una avanzada. Entonces me gustaría saber cuáles son sus inquietudes. ¿Qué han escuchado acerca de lo que sería esta tradición? Ajá, decía la maestra Carmen acerca de que se iba a hablar de química. Sí, efectivamente, mi postura es química. Ajá, estoy aquí, ya tengo algunos años en lo que sería la tradición clínica, ejerciendo como académico aparte de un ejercicio privado, ¿sí? Y sin embargo, la presentación y la información que yo les traigo es en general de la tradición, ¿sí? Habrá algunas referencias que les voy a dar en cuanto al trabajo en organizacional, en lo que sería educativa, en forense, ajá, que son algunas cosas para que ustedes puedan tomar como una decisión. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, me gustaría escucharlos. Bueno, sí, ¿por qué se dice que no es tanto como una tradición, sino que más bien es como una técnica que se puede usar? Es una técnica. Ok. Vamos a hablar, también en una parte vamos a hablar de los mitos y las realidades. ¿Sí? Vamos a hablar de esos mitos que dices es una técnica. Básicamente por ahí anda un mito, ¿sí? Que tiene que ver con eso de, pues es una serie de técnicas. De hecho se habla no de una técnica, sino se habla de un conjunto de técnicas, ¿sí? Que de repente se juntaron ahí, se encontraron en un lugar en una fiesta, ¿sí? Los conductores y los positivistas, y luego entonces dijeron, pues vamos a juntarnos. Pero no fue así la situación, ¿sí? Ustedes han podido ver cómo de diferentes principios o de diferentes formas de aproximarse a lo que antes no era ni siquiera esto, la psicología, sino la filosofía, lo que serían los estudios sociales, etcétera, la física incluso, pues vamos a empezar a ver que de ahí se empiezan a desprender gente que está interesada en ir como aclarando y llevando a cabo una serie de investigaciones que van a redundar, que van a aterrizar en lo que ahora conocemos como un modelo, ajá, en este caso un modelo cognitivo-conductual, ¿sí? Pero aquí hay otra pregunta, ¿sí queda la respuesta? Y vamos a dejar un poquito para precisar un poco más adelante. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? ¿Qué críticas hay en contra de esta postura de las demás teorías? A ver, otra vez. ¿Qué críticas hay en contra de esta postura desde las otras tradiciones? Bueno, empezaremos con esto de los mitos y las realidades. Uno de los mitos es que es muy superficial, ¿sí? Que solo ataca el síntoma y luego entonces no va como a la raíz, ¿ok? Vamos a ver que eso es completamente un mito, como se dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque trasciende y viene de un par de tradiciones, un par de aspectos, ajá, que sería el conductual radical, el conductual experimental, ¿sí? Que tiene que ver con la ciencia, con los orígenes de la psicología científica y también con los estudios y con las propuestas que se hicieron a nivel cognitivo, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la aparición de lo que serían los sistemas de cómputo. Ajá, todo esto viene a redundar, decíamos, en esta parte. Pero bueno, vamos a tener que esos son mitos precisamente. Ajá, se le conoce que es superficial, que solamente va por ahí haciendo cosas que de hecho intercambiando comportamientos también, ¿sí? Y también un comportamiento y aparece en el lente, ¿no? Entonces, hace un recorrido que vayamos teniendo. Bueno, decíamos, es una tradición cognitivo-conductual, eso se conoce no solamente al conjunto de técnicas de aplicación, sino además estamos hablando, como dice ahí, de un modelo biopsicosocial, psicoeducativo
psicoeducacional para el análisis y resolución de problemas psicológicos, conductuales y de adaptación. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿A qué nos referimos con biopsicosocial? Vamos a hablar de que si nosotros le preguntamos a los médicos acerca de lo que sería el origen de los padecimientos, incluyendo la depresión, ansiedad y otro tipo de situaciones que podemos presentar o que podemos estar presentando, vamos a encontrar, sí, que ellos nos van a decir de qué origen es. No es un origen médico, pero además tiene que ver con lo biológico, ¿verdad? Y entonces nos entregan o nos dan, ¿qué? Para poder solucionar. Medicamentos químicos, ¿verdad? Entonces con eso, hasta la fecha todavía, digamos, en una extensa en la sociedad, en una extensa población todavía sigue manteniéndose esa idea. Tan solo el hecho de ir al psicólogo, prefieren ir ¿a dónde? Al médico primero, ¿verdad? Ya soy médico, ni siquiera ir al psicólogo, luego entonces, pues yo no sé para qué sirve el psicólogo, pero el médico me dijo que iba a ir al psicólogo, ¿sí? O tendría que ir al psicólogo, ¿bien? Entonces ese es el aspecto biológico. Efectivamente no se desconoce que nosotros podemos tener, sí, lo que se llamaría predisposición a algunos trastornos o a algunos padecimientos, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué sucede con las personas que ustedes tienen cerca o han conocido personas que tengan, por ejemplo, que estén en una condición de diabetes tipo 2, por ejemplo? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues por ahí les invito para que vayan leyendo qué relación hay en cuanto a lo que sería la expresión emocional de estas personas en relación a esa condición de diabetes, ¿sí? Podemos encontrar que esas personas tienen una reactividad menor, que quiere decir que como que responden más lentamente a algunos estímulos, ¿sí? Pareciera ser que son más fáciles de que puedan tener una condición de tristeza, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver con este aspecto biológico. No podemos, ¿sí?, descartarlo. Viene la otra condición, que es la condición social. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Estamos solos en una isla? No, ¿verdad? Estamos en un contexto social, ¿sí? Lo que digan nuestros compañeros aquí en este grupo, lo que digan la mayoría, pues aunque yo tenga una opinión diferente, ¿sí? Cuando se llegan a acuerdos, ¿qué sucede? Nos tenemos que ajustar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Nos guste o no nos guste? Eso mismo sucede aquí en micro y allá afuera en macro. En la colonia donde vivimos, hablando ya de ahora no se llaman delegaciones, las alcaldías, ¿sí? Ahora ya tenemos alcaldes, ¿sí? Pero entonces, eso va creciendo, eso va creciendo, entonces no podemos decir que somos personas aisladas. Eso que sucede afuera y lo que yo hago de adentro hacia afuera va a tener un impacto. Nos vamos en la parte cognitiva, ¿sí? Pues viene esta parte cognitiva, esta lucha que había por ahí en esta de pensamos o no pensamos, ¿está la mente o no está la mente? ¿Sí? Ok, ¿y ustedes qué creen? ¿Que está la mente o no está la mente? ¿Tenemos pensamientos o no tenemos pensamientos? ¿Cómo nos podemos negar si los experimentamos, verdad? Sí, ahora mismo que yo les estoy hablando, ustedes pueden estar, ¿sí?, diciéndose algo, evaluando las situaciones, haciendo una serie de reflexiones o por ahí pensando a lo mejor en la torta, ¿sí?, o pensando en la clase que sigue, ¿sí? Ahí está esa condición. Eso también, de alguna manera, tiene una relación directa a cómo me comporto en las situaciones, ¿ok? Entonces,
tampoco lo podemos dejar de lado. ¿Sí? Ahí está presente. Vámonos a lo conductual. Esta parte, esto que yo estoy haciendo, esto que ustedes están haciendo, de estar sentados, ¿sí? Observando, volteando, ¿sí? Eso es un comportamiento evidente, manifiesto. ¿Sí? Ese comportamiento está ligado a los otros tres y todos están conectados. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista tenemos un modelo biopsicosocial, ¿sí o no? Es psicoeducacional. ¿Por qué? Porque no es un modelo teórico como tal, ¿sí? No se quedó ahí en la teoría, sino más bien va a surgir como un modelo de aplicación, ¿sí? Luego entonces en esta parte psicoeducacional, ¿qué quiere decir esto? El hecho de que haya surgido como algo, como una necesidad de aplicación, aquí nos va a hablar de que no le vamos a resolver las situaciones nosotros como terapeutas o nosotros como psicólogos no vamos a resolver las situaciones, sino lo que vamos a hacer, el papel, nuestro papel es de educadores. ¿Sí? Creemos que las personas tienen la capacidad de aprendizaje. Y luego aún cuando ya hayan aprendido a actuar, pensar y sentir de cierta manera, pueden aprender a hacerlo de manera diferente, a solucionar las cosas de manera diferente. ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Como aquí lo dice, ¿alguien me puede leer la diapositiva? Su principal función en términos de enseñanza de actitudes y competencias personales e interpersonales que el individuo puede aplicar para resolver problemas psicológicos presentes y futuros y para potenciar su satisfacción vital. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿O cuáles son nuestros objetivos? Que solito sea su propio agente de cambio, ¿sí? Propio terapeuta, que tenga las herramientas para solucionar, analizar, visualizar las situaciones. Entonces estamos quedando ahí superfluos, solamente ustedes ven la conducta y ustedes solamente ven los síntomas. Nos está contestando la pregunta del mito que hay por ahí. ¿Sí? Ok, eso me gusta. Ahora hacia los antecedentes. En cuanto a lo que serían los antecedentes conductuales, ¿con quién inicia todo esto de el modelo conductual? El análisis de la conducta. El conductismo experimental. ¿Con quién? Con Watson. ¿Y quién fue antes? ¿Quién andaba ahí con un perrito? Por accidente, llegó y notó que los recipientes donde estaban llenos ahí de saliva, ¿sí? Y decía, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué? Y que dijo, olvídense de lo que están haciendo y pues vamos a ver por qué es que responde de esta manera, ¿sí? Y lo que se dieron cuenta era que con el sonido de las gotas, con el sonido de los pasos de la persona que les cuidaba y que los alimentaba, eso generaba ¿qué? La respuesta de qué. Y si yo les digo chile, limón y chamoy, ¿qué más les gusta? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto tiene que ver para ese origen y vamos a ver que hasta la fecha no se han perdido esos principios. ¿Sí? ¿De qué estábamos hablando? Así es. ¿Sí? ¿Ustedes creen que nosotros seguimos aprendiendo cosas a partir de lo que sería el condicionamiento clásico? Así es. ¿Alguien dice que no? ¿Sí? Muy bien, entonces. Me gusta esta. Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso tiene que ver después, pues ya tenemos que hubo muchas otras personas, muchos otros investigadores que se hicieron preguntas, se siguieron haciendo preguntas. Tampoco entonces, en esa condición, estas personas empezaron, cada grupo empezó a estudiar una serie de condiciones y variables, a poner
ahora sí ya prueba variables y condiciones diferentes para poder ir aportando a esto, ¿sí? Y ahora sí, entonces ya vemos por ahí a Watson y vemos que entonces iniciamos con un modelo muy básico, así, ¿verdad? ¿Ok? Donde aquí nos van a hablar sobre estímulos que condicionados, pero que nosotros los conocemos y los podemos encontrar ¿dónde? En el ambiente, ¿sí? ¿Sí? Todos eran ambientales, ¿no? Entonces fue de las primeras críticas que se recibieron, ¿verdad? Decían, o sea, que todo lo que venga yo respondo, ¿sí? Solo estoy para responder, ¿sí? Entonces era como demasiado, digamos, sencilla esa explicación y no nos servía para responder a conductas más concretas. Viene entonces un segundo paradigma, un segundo medición. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué sucedió entre este y este? ¿Y este qué? ¿Por qué? ¿O qué? Este metiche ahí, ¿por qué se me quedan entre ellos dos? Si eran una familia muy feliz y la caja negra, dice su compañera. ¿Sí? Pues había estos factores. En un primer momento es esa condición biológica, ¿sí? Que va a estar ahí presente. ¿Ok? Las personas no eran tabula rasa, decían, ¿verdad? Sí. Ya no es, no en todas las sociedades, por ejemplo, hablando de la raza, como se manifestaba en ese momento, ahora igual y nos decapitan si hablamos de razas, ¿sí? Por esto de la discriminación, ¿ok? Pero en ese momento, en ese contexto social, no es lo mismo cómo responden las personas en Australia que en Japón, que en tal lugar, ¿sí? Sino tienen que ver sus características particulares y entre ellas están sus características biológicas, ¿sí? No es lo mismo cómo responde una persona que tiene una condición nutricional óptima a lo que sería una condición, de desnutrición, ¿sí? Veámoslo en un contexto completamente aquí local, ¿sí? No es lo mismo hablar de la nutrición que puede tener algún sentido en una población rural, ¿sí? Donde hay digamos, no tienen al alcance, ya ni digamos que es de bajos recursos económicos, sino que además no tienen al alcance los alimentos, ¿sí? Que la gente tiene que esperar a que llegue el camioncito, ¿sí? Que le surte de las verduras para poder una vez a la semana comer verduras, ¿sí? Y ya no digamos los otros nutrientes, ¿sí? ¿Ok? Luego entonces, aquí estamos hablando de esto. Pero eso sería un aspecto biológico o sería un aspecto social. Está combinado, porque ya cuando está en la persona de manera, en el organismo, ya pasa a ser una condición biológica. Bueno. Claro, no la digamos, ahí viene la parte social, ¿sí? Ahí vamos. ¿Sale? Pero esto es como básico, lo básico. Luego seguimos con la respuesta. Hasta aquí nada más eran condiciones manifiestas. Lo que se puede, ¿qué? Observar, ¿qué más? Sí, lo que es medible, observable y reproducible. Ok, bien. Viene el otro modelo que ahí si hiciéramos una línea de tiempo, pues yo estaría, les digo, como separado. Viene el otro modelo que ya antes se manejaba como, ¿sí? Ok, aparece aquí algo que tiene otro que vino ahí, era el hijito de ellos, ¿ok? ¿Por qué aparece aquí? ¿Qué sabemos de esto? ¿Cuál es su función? También, bueno, ya me adelantan pensando en ustedes como diputados de esto. No, pues vamos a considerar aquí que ya no solamente se respondía al ambiente, sino además las personas
responden a los resultados que vienen a partir de esto, a lo que serían los eventos contingentes a esa respuesta, que pueden reforzar, que tienen esa función de ser reforzadores. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Luego entonces por ahí hubo un experimento que a mí me agrada mucho de los gatos. A ver qué pasó por ahí con Dorval. Miren que sí saben. Muy bien, a ver, platíquenme, ¿qué fue eso? ¿Qué sucedió con esos gatos y qué fue lo que propusieron? A partir de ahí, ¿de qué se dieron cuenta? A ver, solamente uno. Levanta la mano. A ver, ¿qué pasó? Los gatos tenían que manipular ciertas palancas a manera de que pudieran salir, encontrar la manera de poder aprender a abrir la caja. Y según estas hipótesis que se plantearon en ese momento, ¿qué era lo que los motivaba? ¿O a qué los llevaba a llevar a cabo esas tareas? La recompensa, la comida. Viene 14 de febrero. ¿Sí? Algunos ya estarán trabajando por la recompensa, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y luego entonces sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando en el comportamiento. ¿Sí? Ya de hecho desde ahorita ya funciona como un reforzador. ¿Sí? Aun cuando todavía no esté presente, ya está funcionando como un reforzador. ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar que este va a ser el modelo. ¿Sí? ¿Hasta ya sí alcanzan a ver? Sí. Este va a ser el modelo que se ha estado trabajando todavía muchísimo más. ¿Sí? ¿Hasta aquí una pregunta? ¿Vamos viendo esa conexión? ¿Sí? ¿Ya vamos viendo cómo van apareciendo esos factores de los que hablábamos? Bien, entonces vamos a quedarnos con ese modelo, ¿sí? Con el modelo un poco más sofisticado, digamos, que se ha dado. Hay otros que son matemáticos, ¿sí? Pero esos no los vamos a abarcar, porque además las de estadísticas son ellos. ¿Sí? ¿Ok? Luego entonces decíamos, aquí nada más estaba el aspecto biológico, ¿sí? El aspecto físico. Hubo por ahí algo que sucedió en algún momento de la historia donde se hablaba que un estímulo, para empezar, ¿sí? Un estímulo no necesariamente era o únicamente era ambiental, sino también las propias características, las propias condiciones del organismo podían fungir o funcionar como estímulos. ¿Sí? Si ustedes piensan en algo agradable, probablemente esbocen ¿qué? Una sonrisa. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces ya tenemos dos tipos de respuesta. Una respuesta cognitiva o interna o, ¿cómo le llamaban por ahí? No verbal. Hay como 60 términos, ¿no? Por ahí. Para hablar de lo mismo que la caja negra. ¿Qué más? Subjetiva. ¿Qué más? Sí, tenemos muchísimos, pero bueno, básicamente en este ejemplo que acabo de mencionar, puede ser cognitiva, pero además tenemos esa que es conductual. ¿Sí? ¿Ok? ¿Saber? Luego entonces, a ver, ¿es la única forma en la que nosotros respondemos? ¿Qué sienten físicamente, que experimentan cuando ven a la chica, al chico, que el 14 de febrero, hay que trabajar con la recompensa? Fisiológica, ¿sí? Pero como
nombre primero que sí. Hay quienes podemos describirlo como mariposas en el estómago, ¿verdad? ¿Sí? Pero es una experiencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no estamos hablando de una conducta como sea, o una respuesta X. Ya estamos hablando de una respuesta que la podemos desmenuzar en diferentes aspectos. ¿Ok? Un estímulo o varios estímulos van a dar como resultado una respuesta. ¿Sí? Hay una relación que me gustaría que siempre ustedes recordaran, y es esto debe estar presente. Esta relación de aquí para acá es inmediata. ¿Sí? ¿Ok? Esto es lo que está presente desde el momento desde Pablo hasta ahora. No cambia esa relación. ¿Sí? ¿Ok? Luego entonces, esa relación va a tener una función muy importante. Porque solo ante estas características o características similares de esos eventos, tanto externos, hablando del ambiente, como internos, hablando de mi condición personal, de mi condición fisiológica, de mis pensamientos, ¿sí? Yo voy a evocar una respuesta, ¿sí? Nada más que no es reflejo. Hay una condición aquí que va a medir, ¿sí? Y luego entonces tenemos una teoría que es la teoría de la mediación o los mediadores, ¿sí? ¿Ok? Y por ahí vamos a ver que aparece, ya estaba por ahí contemplada, decir, pues no es toda una raza, si es alto, si es bajito, si tiene tal edad, si es adulto, si es niño, si viene de tal lugar, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Más preguntas? Ok, entonces sigo con mi exposición. Entonces, aquí se van a agregar esos factores, ¿sí? Como lo que serían aspectos sociales. Y luego entonces esos factores sociales tienen que ver con esos elementos que a cada uno caracteriza, ¿sí? Esos factores. Por ahí tenemos a un Kelly que va a hacer una propuesta muy interesante cuando se estaba dando esto de la revolución cognitiva, que no se daban unos agarrones, no saben, me hubiera gustado estar ahí, ¿sí? Los expulsaban de lata, los recogían otra vez, y bueno, armaban sus grupos, era toda una revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los aceptaban, no los aceptaban, y bueno, todo el mundo se peleaba y se volvía a reconciliar y demás. Luego entonces, por ahí, les decía, uno de los que empiezan a proponer, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, los cognitivos, que ya me estoy avanzando, entonces no, hasta ahí me quedan los conductales, viene Bandura, ¿sí? ¿Sí? Ya mencionamos por ahí a un Debordai, un Bandura, un Mahoney, ¿sí? Un Markenbaum, que ellos sí tenían como esa escuela conductual, pero pues como cualquier estudiante como ustedes superan a los profesores y luego dicen, no, a ver, yo me voy a ir más allá, ¿sí? Y tenían sus propias preguntas, llevaron a cabo sus propios experimentos, sus propios proyectos, y luego entonces hicieron sus propuestas. Entonces, de estos grupos viene uno que todos conocemos o podemos haber escuchado por ahí, que es Bandura. ¿Qué pasa con Bandura? Exacto. Tiene esto del aprendizaje social, pero lo parte de algo que tiene que ver con los aprendizajes, el clásico y el operante. Decía que el aprendizaje no necesariamente tiene que ser de manera directa, ¿sí? Sino que ese aprendizaje puede ser vicario o indirecto, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cómo se lleva ese aprendizaje? Pues viene esa parte cognitiva, esa parte de los procesos cognitivos que van a dar, explicación de cómo yo aprendo sin que se me instruya de manera directa. ¿Ok? ¿Sale?
Y es una mediación que tiene que ver con esto. Pero no solamente aprendo cosas instrumentales, también aprendo formas de sentir y de pensar. ¿Alguno de ustedes traerá entre sus curiosidades algún valor? ¿Algún valor? ¿Algún valor sentimental? ¿Algún valor emocional? ¿Algún valor cultural? ¿Sí? A ver, enséñamelo. O sea, a ver, ¿quién trae entre sus curiosidades a un amigo? ¿Sí? La amistad. Lo que les mueve en este momento. ¿Este sería un valor? ¿Qué valor tiene? Es como de una chica inglesa. ¿Una chica qué valor tiene para ti? ¿Qué simboliza? Pues el recuerdo de la gente. ¿El recuerdo solamente? No, o sea, bueno, ella, ¿no? Ella. ¿Ella qué representa para ti? ¿Amistad? Aprecio. Aprecio, la dejamos en aprecio, ¿sí? Luego entonces, ese es un valor individual de cada quien, ¿sí? ¿Ok? Ese recuerdo, si le dijera esto que representa para ti y para alguna de tus compañeros, diría, pues un moño. ¿Ok? Entonces, esos valores son individuales. Ajá. Entonces, en algún momento de la vida o en el transcurso de sus aprendizajes, él aprendió a apreciar, ¿sí? Ese tipo de detalles. Y a darles un significado, darles un valor especial. ¿Ok? ¿Sale? Esto está ligado. Vamos a ponerlo aquí como lo que serían valores. Esto está ligado a lo que serían algo también un constructo. Todas estas palabras son eso, constructos, pero son constructos, palabras que tienen una descripción definida, ¿sí? Que nos describen algo, un conjunto de cosas, ¿sí? De una manera muy objetiva. Lo acabamos de ver con esto de los valores. Vamos a tener otro constructo por ahí que tiene que ver con las creencias, ¿sí? Y no hablamos solamente de las creencias religiosas o de las creencias místicas, sino hablamos de cómo creo yo que deberían ser las cosas. ¿Cómo creo yo que debieran, yo como profesora, cómo creo yo que debieran llegar o comportarse los estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo creo yo como estudiante que la carrera debiera de ser? ¿Sí? ¿Ok? Y cada quien tiene su particularidad. ¿Sí? Y eso me va a hacer también actuar de una manera, responder ante las situaciones de cierta manera. Si yo creo que para empezar, si yo tengo una historia por ahí, pues era mi segunda opción, y me mandaron a esta cara, y bueno, pues yo ni modo, sí, yo quería ser médico, pero... ¿Sí? Ya desde ahí, eso va a matizar mis creencias de lo que podría yo esperar, ¿sí? Que ya viene otro constructo que tendría que ver con las expectativas. Pero mi creencia es de que, bueno, los profesores me van a enseñar a leer la mente, ¿sí? Y me van a enseñar a poder descubrir o a explicarme por qué las personas se comportan de esa manera, ¿sí? O a cómo dominar. Entonces, todo eso puede ser lo que yo crea. Entonces, ¿qué sucede cuando llego aquí y me dicen, no, ¿qué crees que es? Estamos hablando de la primera diapositiva, donde todo es educación, ¿sí? Y tú eres tu propia gente. Qué chiste. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi comportamiento ante esa condición? Por favor, la chica que está atrás de Alberto, por favor. ¿Cuál podría ser el comportamiento de alguien que espera algo diferente a lo que está sucediendo? ¿O que cree que las cosas debieran de hacerse de esa manera? De decepción o desánimo. Puede ser de desánimo, ¿verdad? ¿Sí? Y cada uno puede ser que lo manifieste de manera diferente, ¿sí? ¿Y cómo podemos entender el desánimo? Por ejemplo, algo que acaba de mencionar su compañero.
En concreto, en comportamientos, ¿qué es lo que se hace? Dividiéndolo en sus 3 niveles de respuesta: fisiológico, cognitivo y motor. Pues, por ejemplo, puedes perder la atención, ¿no? Por exceso de interés. Lapsos muy pequeños de atención, tal vez, sí, me disperso, pienso en otras cosas, ¿sí? El cognitivo puede ser que piense esto que me está diciendo ya me aburrió, ahora quiero hacia adelante y terminamos, ¿sí? ¿Ok? Y lo motor, bueno, pues leo la mirada, dirijo a otra cosa, hacia mi cuaderno, etc. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, vayamos más adelante. Entonces aquí tenemos toda una serie de constructos que nos van a dar respuesta a eso que tenemos o que le llamamos la personalidad, según ahorita les voy a hablar de un señor que se llama Kelly, ¿sí? Porque se llamaba Kelly, ¿sí? ¿verdad? Entonces eso es lo que va construyendo tu forma de ser, pero que no lo traes físicamente, ¿sí? Sino ya es algo cognitivo, porque ese aprendizaje lo recuperas. Y lo que va a hacer, la función que va a tener es que va a filtrar esta información que yo tengo aquí externa o interna, la va a filtrar, ¿sí? La va a filtrar para que yo dé una respuesta o varias respuestas específicas, ¿sí? No es solamente de acción-reacción, sino de todo esto va a depender. Porque aquí tengo una historia de reforzamiento también. ¿Sí? Esta parte conductual. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra herencia conductual. ¿Sí vemos la herencia conductual? ¿Sí? Pareciera ser que solo les estoy hablando de lo conductual, ¿verdad? Pues no. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué se nos ha reforzado? ¿Cómo se nos ha reforzado? ¿Sí? A tener qué tipo de comportamientos. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? Nada. Muy bien, bueno, pues ya llegamos a ese, ya pasamos al aprendizaje social con Andura, seguimos con la parte cognitiva. El antecedente de esta parte cognitiva. Tenemos eso que les decía acerca de la teoría de los procesadores, ¿sí? Los procesadores de información. Esta parte computacional. Ajá. Sin embargo, hubo un grupo de psicólogos que se alejaron de esa versión, ¿sí? Dijeron, no, nosotros no somos como las computadoras que metes información y luego entonces damos resultados, ¿sí? Sino más bien vamos a hablar de un poco más atrás en la historia. ¿Quiénes eran los estoicos? ¿Alguien sabe para mí? Filósofos que estaban en la época de los ¿qué? De los griegos. ¿Y qué decían los estoicos? Es que no respondemos a los eventos externos, que no son los eventos externos los que nos trastornan, sino la interpretación y la explicación que nos damos nosotros de ellos. ¿Sí? ¿Ok? Ya desde ahí nos están hablando de una responsabilidad individual de lo que pienso y luego entonces de cómo actúo con las decisiones que tomo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Y vienen también lo que sería con esta forma de pensar, vienen también los construccionistas y los constructivistas y otros teóricos que empiezan a hablar de cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje cognitivo, ¿sí? Incluso vamos a tener por ahí también lazos muy ligeros, pero sí con representantes de los cognitivistas, como sería, por ejemplo, Piaget, ¿sí? Ajá. ¿Cómo sería Vygotsky? ¿Ok? Sin embargo, recordemos que este modelo no es teórico, este modelo es aplicado. Y luego entonces esa tendencia se va alejando, se sirve de los elementos, de las aportaciones de estos personajes y lo que hace es aterrizarlos en un aspecto aplicado. ¿Sí? Y viene entonces este personaje que les decía, que es Kelly. Ajá. Kelly lo que va a hacer, por su parte, es
exponer una propuesta, digamos, diferente a lo que se venía manejando en ese momento de la teoría de la personalidad, ¿sí? Donde en ese momento se hablaba de rasgos, se hablaba de lo que serían características innatas. La gente nace mala, crece mala, se muere mala, ¿sí? Por ejemplo, ¿ok? Yo decía, no es así, ¿sí? Él hablaba ya, incluso tuvo ahí contacto, hubo ahí una condición con Bandura, ajá, ¿sí? Y hablaban de esta condición del contexto social. Y él decía, no, Kelly, en pocas palabras, ustedes pueden encontrar un poco más en la literatura de él, él decía en pocas palabras que no, que las personas se van construyendo, ¿sí? Y se van construyendo a partir de sus aprendizajes, a partir de su historia, ajá. Y luego entonces en la actualidad, en el presente, somos el resultado de esa construcción, ajá. Porque hemos tomado de lo social, tenemos un contenido biológico, tenemos un contenido cultural que está ahí presente, del cual no nos podemos deshacer. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, de una manera más cercana, y a quienes se culpa incluso a veces de este modelo cognitivo-conductual, es a Beck y es a Ellis. Cada quien por su lado tenía intereses diferentes, ¿sí? ¿Alguno de ustedes sabe quién era Beck y quién era Ellis? Ajá, bien, bien. ¿Qué preparación tenían ellos? Ellos eran psicoanalistas, pero por el periodo tan largo que tenían sus procesos terapéuticos, los resultados que dicen ellos no eran satisfactorios, dijeron, no, yo ya, gracias, paso. Y me dedico a otra cosa, aparte del papel inactivo del terapeuta, ¿sí? ¿Ok? Ellos querían tener un papel más activo. Parecía que ahí el papel tanto del terapeuta como del usuario tendría que ser más participativo, ¿sí? Entonces, efectivamente, entonces ya lo tenemos aquí dura, ¿verdad? Esto sería la parte conductual. Viene la parte cognitiva, que es esta parte. Entonces, ellos hablan de ese modelo, ¿sí? De un ABC, ¿sí? Ellos van a matizar sus modelos a partir de lo que sería la importancia de los pensamientos. Y ellos consideraban que los pensamientos eran responsables de la forma en la que nos comportamos y la forma en la que nos sentimos, ¿sí? Entonces vamos a tener que la C no es un consecuente como tal, como lo conocemos en el modelo conductual, ¿sí? Sino solamente como una consecuencia de. Aquí sí hay repercusión, en el otro es un reforzamiento, solamente es un evento que está previo a, ¿sí? Entonces en este vamos a encontrar que lo primero son las emociones, ¿sí? Y ambos van a trabajar con esto, con las emociones, ¿ok? En el caso de Beck en particular, él empezó a trabajar, a observar a sus pacientes que presentaban ciertas condiciones de depresión. Ajá. Las personas que él las había evaluado como personas en condición de depresión, ¿ok? Luego entonces, a la hora, él empezó a tener contacto con lo que sería el modelo conductual a partir de las técnicas de intervención, no de lo que sería como tal. Después fue ya que le dio apertura a los condicionamientos, al aprendizaje, pero su primer contacto fue aplicado. Esto no me está sirviendo, pero si yo le dejo, o si yo le asigno lo que sería una programación de tareas graduadas, ¿sí? Luego entonces notó que eso hacía que el nivel de depresión disminuyera. Y la autoeficacia, la percepción de autoeficacia de las personas en relación a sus tareas cotidianas aumentara, ¿sí? Entonces, eso es algo que
él empieza a relacionar con el modelo conductual. Wow, no están tan mal los conductuales. ¿Sí? ¿Ok? Esa era una de las condiciones que nos va a ir dando en el caso de Beck. Entonces él decía, si yo modifico esto, sí, no solamente voy a modificar las emociones, ¿sí? Sino además voy a modificar el comportamiento, ¿sí? Si yo modifico el comportamiento, luego entonces puedo modificar las emociones, ¿sí? Y también voy a modificar la percepción que la persona tiene, esa tendencia de pensamientos negativos que tiene hacia el futuro, hacia sí mismo y hacia los demás. Una pregunta. Tanto Beck como Ellis hablan del modelo ABC. Yo tengo entendido que nada más es a partir de Ellis donde lo implementa y después, posteriormente, cuando le agrega el DIY. Y hasta donde yo tengo entendido, Beck solamente habla de disonancias cognitivas y pensamientos automáticos. Sí, este es un modelo aplicativo. Este es un modelo de aplicación para el análisis de cómo se lleva a cabo eso, cómo surge. Entonces va a decir, ante ciertas situaciones se originan una serie de disonancias cognitivas y luego entonces tenemos como resultado, tenemos un producto emocional y un producto conductual. ¿Sí? ¿Ok? Y efectivamente ABC lo coinciden Ellis y Beck, ¿sí? No lo trabajan juntos, cada quien le pone sus propias herramientas que tenía en ese momento, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Entonces podemos ahondar un poquito más en ello, ¿vale? De hecho, a veces hay quienes lo manejan como si fuera lo mismo, ¿sí? Pero yo a veces quiero que no lo hagan, ¿sí? A cada uno le quiero así que le costó su trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Ellis, efectivamente va a hablar de disonancias, de negatividad, de desesperanza, sobre todo relacionado a lo que sería la depresión. En el caso de Ellis, habla de irracionalidad, pero los dos parten de lo que sería el supuesto estoico. ¿Sí? No son los eventos los que nos trastornan, sino lo que nosotros, la interpretación que nosotros le damos a esos eventos. ¿Ok? ¿Vale? Entonces vamos un poquito más rápido con lo que sería Ellis. Ellis nos va a hablar de racionalidad, ¿sí? Y de irracionalidad. Entonces él decía que ante los eventos las personas tienen una serie de interpretaciones de esos eventos que los van a llevar a tener o a experimentar una serie de incomodidades emocionales, ¿sí? ¿Ok? Y el responsable es básicamente esto también tiene como producto una serie de comportamientos no ajustados o desadaptados ante estas situaciones, ¿ok? Por ejemplo, aquí llega alguno de sus compañeros, o en este momento yo le pediría a alguno de sus compañeros que pasara y me explicara lo que acabo de decirles, ¿sí? Pensemos en que puede ser cualquiera. ¿Qué pensaría? Cualquiera de ustedes. ¿Qué pensaría? Yo no estaba pensando en la sensación. Ajá, ese sería el pensamiento. ¿Cuáles serían sus sensaciones? Adrenalina. Adrenalina, hablamos de la fisiología. Yo tengo una respuesta fisiológica, la adrenalina. ¿Qué más? La sudoración de manos. También hablamos de una respuesta fisiológica. ¿Sí? Cuando hablamos de constructos como ansiedad, nervios, que sería como el paralelo, es en un lenguaje cotidiano, la gente está nerviosa, ¿sí? Pero a veces les digo a los estudiantes, los bisteces también, o los bisteces también están nerviosos, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos tenemos terminales que nerviosas, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces no es un estado emocional como tal, pero ese es un lenguaje cotidiano y lo podemos entender. Para nosotros eso sería un conjunto de manifestaciones o de comportamientos en general, ¿sí? Como emocionales, conductuales y
fisiológicos o cognitivos, conductuales y ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Digamos, lo que va a suceder es que con Ellis, él va a exponer, va a ampliar más su modelo y va a decir y no se nos va a explicar a profundidad, ¿sí? Solo muy someramente. Luego entonces tenemos un evento, tenemos una serie de pensamientos evaluatorios con respecto a este evento, tenemos un producto, ¿sí? O una serie de productos. Aquí está para nosotros como psicólogos el meollo del asunto, porque ahí está nuestro trabajo, ¿sí? Poner a prueba esto, según Ellis, poner a prueba estos a partir de este procedimiento, ¿sí? Cuestionar si lo que yo estoy pensando, si la forma en la que me estoy explicando las cosas me es funcional y me permite alcanzar las metas, ¿sí? O lo que está haciendo es trastornar mi estado de ánimo, ¿sí? Ya no. Pero bueno, ahorita a ver si lo leo. ¿Sí? Entonces, la forma en la que pienso, la forma en la que me explico las cosas, ¿sí? Cómo las estoy interpretando, si esto me es funcional, ¿sí? Que ahí vamos a hablar, ya estoy he venido comentando esta palabra que es funcional. No, vamos a llegar por ahí, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Que este es el momento del cambio, este es el momento de poner a prueba. Y vamos a obtener un nuevo resultado, ¿sí? Emocional, conductual e incluso fisiológico, ¿sí? Porque la emoción a lo mejor va a ser la misma, pero va a disminuir en intensidad. Me voy a sentir incómoda ante la situación, pero ya no como para pensar que de eso depende mi vida y que sería mejor tomar una decisión, ¿sí? Terminar, ¿sale? ¿Ok? Mis respuestas fisiológicas van a tener un control, voy a poderlas controlar de una manera más adecuada. Entonces, ¿cómo sucede esta fusión? Esta fusión que nos va a dar un modelo cognitivo conductual. ¿Sí? Vamos a ver que no es una fusión de técnicas solamente, ¿verdad? Como hasta ahora les estoy explicando, sino vamos a tener que va a haber elementos teóricos, elementos que van a sustentar, ¿sí? Mis supuestos cognitivos y que tienen que ver con, o como lo decía Bandura, las leyes del aprendizaje cognitivo son exactamente las mismas que rigen el aprendizaje comportamental. ¿Ok? Luego entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Sí? Tenemos aquí gente que sustenta esto, tenemos gente que sustenta esto y podemos ir a hacer pruebas incluso de un condicionamiento cognitivo. ¿Sí? Operantes, un clásico. De un aprendizaje social, de un aprendizaje vicario a partir de nuestras emociones. Ustedes ven en la pantalla, si en este momento les ponen un 14 de febrero, algunos tendrán, ¿sí?, una respuesta o 3 niveles de respuesta diferentes, 3 posturas de respuesta diferentes, ¿sí? Algunas dirán que lo quitan, ¿sí? ¿Ok? Y voltear al otro lado para no verlo, ¿sí? Algunos otros tendrán un suspiro muy profundo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso va a depender de su historia de reforzamiento. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, no hay correcto ni incorrecto, no hay malo ni bueno, no hay normal ni anormal. ¿Sí? Bueno, quienes manejan la estadística nos pueden decir que eso de lo normal y anormal, pues más bien tiene que ver con una campanita, ¿va? Una campana de masking con lo bueno, lo malo y todas estas cosas, ¿sale?
Entonces, eso es algo que debemos de tener muy presente. Al paso, les voy a hablar acerca de esa sería psicología de la salud, ¿sí? Y bueno, ¿alguien me quiere compartir ahí la lectura de esta ficha? Por su parte, dentro de las aplicaciones en psicología clínica y de la salud, los abordajes desde el modelo cognitivo-conductual no solo se han ocupado de los desarrollos en cuanto a la psicoterapia, sino que han tenido especial impacto en las áreas de promoción de estilos de vida saludables y estilos de afrontamiento, además de la prevención de factores de riesgo. Ok. Luego entonces, a ver, todo esto que yo les he dicho, ¿cómo se ve reflejado ahí? ¿Qué se imaginan? ¿Qué papel o qué tiene que hacer el modelo cognitivo-conductual en lo que sería un modelo de salud? De atención a la salud. Esta modificación es lo que estamos pensando para evitar enfermedades ocasionadas, no sé, se ocurre la ansiedad. Y luego entonces tendríamos una intervención cognitiva, ¿sí? Porque vamos al supermercado, ya nos dijeron que tenemos una condición física de salud X, ¿sí? Pero evitamos ir por las verduras, ¿verdad? ¿Sí? Ya nos dijeron que no carbohidratos, que no harinas, que no... Ajá. Pero ¿qué hacemos? Entonces estamos hablando no solamente de una condición cognitiva, sino además estamos hablando de una conductual. Pero no responde así de una manera como espontáneamente, soy así, sino responde a mi historia de reconocimiento. Escuché a mi abuelita, escuché a mi mamá que sale de todo, no te vas a morir de algo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces yo ya, tal vez mi creencia, mi valor hacia el cuidado de mi salud está determinado por esas experiencias, por esa historia que yo ya tengo. Y mi respuesta actual va a estar, ¿sí?, relacionada, con esos factores. ¿Ok? Porque yo ya fui condicionada, de hecho, cada vez que iba con mi mamá al supermercado o al mercado, primero me pasaba a la zona de comida y luego ya después, pues a ver qué alcanzábamos en la tienda. ¿Sí? ¿Ok? A ver. ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo, les voy a platicar algo, yo recuerdo que yo acompañaba a mi mamá, pero pues a los tenis, esos grandes. Entonces mi mamá decía, bueno, pero pues no nos aprovechamos y por ahí desayunamos. ¿Sí? ¿Ok? Para que no hagamos compras de pánico, decía ella. ¿Sí? Porque si compras con hambre, pues vas a comprar mucho y cosas que a lo mejor no deberías. ¿Sí? Pero eso no sería mucho, ¿eh? Porque nos íbamos al puesto de la barbacoa, al puesto de los tamales, al puesto de las garnachas, y de todos modos seguíamos comprando cosas que estaban en nuestra lista, porque esa era nuestra cultura, las costumbres, nuestra historia, lo que nosotros aprendimos a hacer. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con, ahora, ¿cómo puede darse ese cambio? Decían por ahí, lo dicen de una manera muy acertada. La forma cognitiva, si yo cambio esas creencias que tengo en relación a, pues entonces es más fácil que cambie también mi comportamiento al respecto. Puede ser directo, de manera conductual puedo cambiar de una manera directa, yo dejo de hacerlo. Simplemente ¿cómo deja a alguien de tomar o de fumar? ¿Cómo lo hace? Dejando de hacerlo, ¿verdad? Solamente así, ¿sí? Ese es el supuesto conductual, ¿sí? Si ya no quieres esta condición, deja de hacerlo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, se maneja también esa condición que puede estar estimulando, puede estar motivando que se mantenga una condición, ¿verdad? Entonces, en los programas que hay actualmente de psicología de la salud, más bien del cuidado de la salud, estas nada más se llevan a cabo de manera informativa, ¿sí? Cuando ustedes van al médico o sus familiares van al médico, ¿qué les dicen? Ya no coman, no tomen refrescos, no tomen café, ¿sí? Es informativo simplemente,
explica qué sucede, ¿sí? Esa es la diferencia entre un programa de intervención integral, ¿sí? Parte de la diferencia, y solamente informar, ¿sí? Spots informativos. Por eso es que esto parte de una aplicación educacional. Necesitamos educarnos de manera diferente, ¿sí? Ok, pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, a esta. Desarrollo organizacional, que muchos le ponen ahí signo de pesos, porque ahí es donde está la lana, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿alguien me quiere compartir? Por favor, leerme la diapositiva. La aplicación sistemática de los conocimientos de las ciencias de la conducta en varios niveles, grupal, intergrupal y de toda la organización para la efectiva realización de un cambio planeado. El objetivo es lograr Desarrollo organizacional. es lograr modificaciones estructurales en la organización y simultáneamente modificaciones culturales de los miembros de la organización alineados a una nueva cultura organizacional. ¿Sí? ¿Estaríamos hablando, están implicadas estas dos condiciones? Es lo mismo ir a trabajar, pues ya no me queda de otra, voy a pasar el tiempo, ojalá ya esté la hora de salida, ¿sí? O me gusta lo que hago, ¿sí? Me siento identificado, no me pagan lo que deberían pagar, pero me gusta lo que hago, ¿sí? Me da para vivir, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso va a repercutir y va a estar reflejado en cómo yo me siento y cómo yo actúo, ¿sí? ¿Sale? ¿Ok? Y estamos hablando de personas. La organización no es un objeto, no es una condición abstracta, ¿sí? Estamos hablando de relaciones entre las personas, estamos hablando de comportamiento. Y en todo lugar donde haya comportamiento, ahí tiene cabida la psicología, ¿sí? ¿Ok? Y en todo lugar donde haya comportamiento, personas, individuos, encontramos condiciones y factores sociales, factores biológicos, factores culturales, ¿sí? Factores conductuales, factores cognitivos, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay tanta difusión y no sé, a veces se encuentra incluso un tanto impedido o limitado el papel del psicólogo en las organizaciones, en los hospitales, en todo esto? Básicamente es por desconocimiento. Desconocimiento no solamente de los que están afuera, de los que no tienen un contacto con la psicología, sino lo que es peor, de nosotros como psicólogos que no sabemos qué podemos hacer ahí y qué resultados les podemos ofrecer, ¿sí? Entonces esa es tarea de ustedes. Me quería así como que ustedes comer el mundo, yo puedo y yo sé, ¿sí? Es muy extraño porque yo recuerdo a mis compañeros decían, pero yo no sé hacer nada. Sí, yo ya tenía una práctica clínica, ya había trabajado con adolescentes, ya había trabajado con tercera edad, ¿sí? Hicimos lo que pudimos, ¿sí? En ese tiempo. Pero yo tenía una propuesta así muy clara de atención terapéutica en un centro de salud, ¿sí? Con un proyecto entregado a la Secretaría de Salud y todo lo demás. En ese tiempo, ya estoy hablando de muchos años, más de, por como soy, más o menos, en ese tiempo la medicina y la psicología, o más bien la medicina no consideraba que se necesitara la psicología, ¿sí? Lo tomaban nada en serio. ¿A quién me mandaron? De Secretaría de Salud a un hombre como de 2 metros y medio, así lo veía yo, ¿sí? Como de 200 kilos, ¿sí? Y con una pregunta diciéndome, no tienes cabida aquí, y tú tienes cara de niña. ¿Qué les puedes enseñar o cómo puedes solucionar los problemas a las personas que vienen con situaciones tan difíciles? Como no me dio chance de explicarlo, dije, ¿para qué?
a entender y bueno, tuve que retirarme de ahí. Ese mismo día encontré el trabajo, ya no les voy a hablar de esa parte. Pero, ¿a qué voy? Que en este momento ustedes, ¿sí? Ustedes son los responsables de que esas puertas que se están abriendo se mantengan abiertas o se abran todavía más. ¿Para qué? Para que los incluyan. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. A la siguiente, por favor. Esta es forense, la verdad es que también me falta bien. ¿Sí? Psicología forense. ¿Qué dicen? Por ahí, alguien que me lea, por favor. Sí, uno de los mejores remarca que el enfoque cognitivo conductual tiene cabida en la psicología forense cuando ambas consideran que su principal objeto de indagación, la conducta criminal o no respectivamente, posee ineluciblemente un proceso previo que se realice en la susceptibilidad del sujeto actuante y que es primordial para identificar una conducta específica. ¿Sí? ¿Qué les dice? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de comportamiento? Y en algo que nos llama la atención, ¿verdad? Que decimos, vaya, debe ser dificilísimo. ¿Sí? ¿Okay? Uno de los mitos que hay por ahí entre los psicólogos y que es muy grave es que hay otros profesionales que pueden resolver problemas que nosotros sí podemos resolver, pero que como son tan difíciles, nosotros los mandamos a otros profesionales. Ese es un mito. ¿Sí? Por ejemplo, en salud, decimos, ay, no, este caso está, en clínica, este caso está bien dificilísimo, mejor se lo mandamos al psiquiatra. El psiquiatra no tiene conocimiento del comportamiento humano. ¿Sí? ¿Ok? Tendrá conocimiento del manejo químico, pero no, a menos que haya tomado una maestría, un doctorado, la licenciatura en psicología. ¿Sí? Bueno. ¿Habrá aquí cabida entonces, seguro que esa pequeña frase que yo les traje, habrá cabida para los psicólogos y desde esta tradición, como nos lo dicen? En este caso, bueno, en nuestro contexto que pues, es deficiente ese entorno jurídico, no sé si se nos permite trabajar, se nos permitiría trabajar de buena forma o de acuerdo. Hay un video que les voy a sugerir, si que es de psicología de la salud, es unas conferencias, a lo mejor ustedes estuvieron presentes ahí cuando dio esta conferencia, o tal vez no, de un doctor, el doctor Juan José Sánchez Sosa, ¿sí? Él está en Ciudad Universitaria y es segunda jornada de conferencias de psicología de la salud, ¿sí? Y bueno, ahí les da otros elementos, habla un poquito más profundo de lo que sería psicología de la salud, cuestiones así, pero les explica, tiene que ver con todo esto, cómo es lo que yo les decía hace un momento, cómo es que no debemos, ustedes como psicólogos en formación, ¿sí? Y los psicólogos en general no debemos de suponer que nos tienen que permitir solo, o tenemos que hacer solo lo que allá afuera esperan que hagamos. ¿Sí? Cómo nosotros ofrecemos nuestro trabajo, cómo nosotros ofrecemos resultados para entonces ser considerados. ¿Sí? Nos falta un proceso muy largo, pero no digo que sea fácil. ¿Quién les dijo que psicología era la carrera más fácil? ¿No? ¿Sí? Tan solo hay una transición que van a tener de aquí al siguiente semestre. ¿Sí? Van a crecer como los elásticos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, venimos a esta parte que es la parte clínica, ¿sí? Que la parte clínica, bueno, pues alguien quiere leer esta, no es comercial, solo es. ¿Alguien me quiere leer esta diapositiva, por favor? Es un modelo de intervención o tratamiento de muy diversos trastornos psicológicos. Es la estrategia de intervención clínica más utilizada y con mejores resultados en todo el mundo. Opera sobre las conductas, pensamientos, emociones y respuestas fisiológicas disfuncionales. ¿Sí? Esto que dice de estrategias de intervención clínica más utilizada con mejores resultados en todo el mundo tiene también su respaldo teórico. La OMS es el modelo que tiene certificado, es reconocido. ¿Por qué? Porque tiene esa línea directa con la ciencia
lo que sería lo que se conoce como científico o la ciencia, ¿sí? Entonces, no es una cosa que haya puesto yo. De hecho, no son mis palabras, ¿sí? No puse la cita ahí, pero... ¿sí? ¿Ok? La siguiente, por favor. Les voy a hablar un poquito más de esta, porque, bueno, pues es la que mejor me mueve, ¿sí? Tiene 3 etapas y vamos a entender también que estas etapas son compartidas en cada una de las situaciones o de los ámbitos en los que ustedes se inserten, ¿sí? Que sería la evaluación, la intervención y un seguimiento. Eso lo van a encontrar en salud, eso lo van a encontrar en organizacional, eso lo van a encontrar en cualquier otro ámbito, ¿sí? Para nosotros, lo que sería la evaluación es una parte fundamental y es un origen o una herencia científica, ¿sí? Si no observamos, si no registramos, ¿sí? Si no analizamos, entonces no tomamos decisiones de intervención. ¿Ok? La siguiente, por favor. Se sustenta en 4 pilares básicos, y lo decíamos, ya lo planteamos aquí, en el aprendizaje clásico, en el aprendizaje operante, en el aprendizaje social y en el aprendizaje cognitivo, que también lo vamos a encontrar, les decía, en cualquier ámbito, para la explicación del comportamiento, externo, interno, en cualquier ámbito. ¿Sí? Entonces vienen las preguntas como ya de manera muy concreta, ahora sí. Ya con esta información que yo les he proporcionado, qué sirvió, no sirvió, qué más hubiesen querido escuchar, etc. Considero que es un modelo que va a cambiar el fenómeno que es la clínica. Me gustaría saber las limitaciones que ustedes encuentran en este modelo. Las limitaciones son más bien a nivel conocimiento del psicólogo o el profesional, ¿sí? Estas limitaciones tienen que ver con que ya me leí unos cuantos artículos o me gusta la relajación y dice que la relajación entonces es y funciona con la aplico, ¿sí? Más bien tiene que ver con eso. Ustedes saben que la relajación es una de las primeras técnicas que fueron investigadas y aprobadas de manera experimental con evidencia empírica para ser reconocidas como una técnica científica que no tiene sus orígenes en el laboratorio, ¿eh? Porque sus orígenes desde los egipcios, desde antes, ya había técnicas de relajación. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuáles son sus orígenes y qué? Por ejemplo, ¿qué conexión puede tener con algunas otras ciencias como la física? ¿Sí? ¿Qué conexión puede tener? A ver, piénselo. La pura técnica de relación con la física. Eso tiene una respuesta. Tiene una respuesta por la mitad. Hay un principio básico que nos hicieron aprendernos en la primaria, ¿sí? Que lo vamos a actuar, ¿sí? Y me prestan este banco, ¿no? Ahora sí, le vamos a pedir a algún voluntario que pueda participar. Adelante. Ahora le voy a pedir a otro voluntario que venga, por favor. No vamos a nada. A ver, ahí hagan su debate. Muy bien. Le vamos a pedir a tu nombre, por favor. Le vamos a pedir a Edgar que ocupe en este momento, que ocupe el mismo espacio, fíjense bien, el mismo espacio físico que está ocupando su compañero. ¿Lo estaría haciendo? No, ¿verdad?
¿A qué principio de la física responde? Dos cuerpos, ¿sí? No pueden ocupar ¿qué? El mismo espacio. Y luego entonces, en relajación, ¿sí? Y lo que sería tensión, relajación o distensión, tensión, no pueden estar al mismo tiempo, ¿sí? ¿O ustedes creen que sí? A ver, extiendan su brazo derecho o izquierdo, el que sea dominante, extiendan hacia adelante, ¿sí? Hagan un puño y ahora al mismo tiempo que lo mantienen tenso, al mismo tiempo, relájenlo. Al mismo tiempo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿tiene relación o no tiene relación con la física? Así de sencillo. Entonces dijeron palomita, ¿sí? La relajación es un comportamiento, ¿sí? Que va a contrastar, que se opone a lo que sería un comportamiento de tensión o una respuesta de tensión muscular, ¿sí? Y por ahí van a encontrar un Jacobson que se la pasó haciendo tensión, distensión, 40 sesiones para que una persona dominara todo su grupo de músculos, cada grupo de músculos de su cuerpo, lo dominara a voluntad, ¿sí? ¿Okay? Y eso, hasta la fecha, ese principio sigue estableciéndose en lo que sería una técnica de relajación. Entonces, yo no sé ese principio, no me vamos a hacer llegar con ustedes y decir, a ver, vamos a practicar un ejercicio de relajación y luego entonces van ustedes a sentir bonito, ¿sí? No es en ese sentido. Yo tengo que explicarles, además en este grupo, atendiendo a esos principios, no puedo arriesgarme a ponerles el mismo ejercicio a todos. ¿Por qué? Si es tensión-distensión, puede ser que algunos tengan alguna fractura muscular, alguna contracción, o se provoque un desgarre muscular, ¿sí? Luego entonces se requiere un conocimiento para poder llevar a cabo, aplicar y decirle por qué le va a funcionar, ¿sí? Usted no puede odiar y amar al mismo tiempo, o quién sí puede. Puede ser sucesivo, ¿sí? Puede ser sucesivo y bueno, nuestras sensaciones, nuestras respuestas, nuestros pensamientos son más rápidos que la energía, ¿no? O que la luz, dicen por ahí, ¿sí? Entonces podemos tener sucesión interviniendo cambiante de respuestas, pero no atender a un mismo estímulo al mismo tiempo. Solo podemos atender a un estímulo, ¿sí? Pero somos tan rápidos que, por ejemplo, en el caso de la fotografía, para que yo pueda ver a sus compañeros, pueda verlos a todos en grupo, mis neuronas están pero funcionando a no sé qué cantidad de velocidad, ¿sí? Pero solamente atiendo a un estímulo y reconstruyo. O sea, ese es el poder de la mente. ¿Sí? ¿Y vas a preguntar? Sí, no, pero sí existen técnicas de relajación en grupo o para grupos. Para grupos, individual, en pareja. Yo depende del grupo del tema. A mí particularmente me llama la atención lo que es clínica y conducta conductual y quisiera saber cuáles son las principales problemáticas que uno tiene que atiendes, sobre todo aquí en la clínica. ¿Ok? Vamos a entrar a las particulares, si me lo permiten los profesores. ¿Está bien? ¿Ok? Porque, bueno, yo lo entendía, por eso les traje de otros ámbitos también para no ser como tan tendenciosa y decir, venga, muchachos, no se la relajar. Realmente, bueno, no voy a poder evitar hacer. Sí, esta como tal, el ámbito, pues sí tiene una tradición, sí, somos una tradición porque estamos desde que surgió la carrera, ¿sí? Entonces, desde que se estableció tenemos una clínica, ¿sí? Una clínica donde llegan
los usuarios, no tenemos programas de difusión, entonces los usuarios llegan de manera voluntaria porque se pasan de voz en voz los resultados, ¿no? Y se recomiendan entre ellos. Entonces tenemos una cartera de usuarios que siempre nos quedamos cortos en la atención. Aún con ustedes siempre se nos queda mucha gente que no podemos perder, ¿sí? Entonces hay de todo. Incluso ya hay programas especializados, pero como te puede llegar un problema físico, un problema, no sé, tenemos por ahí algunos casos de problemas tan biológicos o de médicos como insuficiencia renal. Y las personas necesitan trabajar una condición emocional derivada de esa. Parálisis, ¿sí? Hasta casos maritales, problemas de adicciones, problemas académicos, ¿sí? Depresión, ansiedad, etc. Entonces, el modelo, eso es lo que hace la tradición, el modelo es lo que te permite, ¿sí? Es individual, único, entonces es persona exactamente a qué está respondiendo. Por favor, comentarme sobre los aspectos éticos de la pero por supuesto, claro que sí. Sí, en cuanto a la ética, también tenemos una regla. Nosotros nos regimos por lo que sería el código ético ATA, ¿sí? Entonces no podemos andar difundiendo la información. En este momento yo no podría hablarles de un caso particular, por ejemplo, ¿sí? No podemos, si no sabemos, si no podemos atender esa condición, entonces tenemos la responsabilidad de canalizar, ¿sí? Si el usuario si no respondemos a lo que serían las expectativas del usuario, el usuario puede con todo derecho abandonar incluso la sesión o solicitar una forma diferente de enfocar su situación. ¿Sí? O sea, estamos en ese entendido, pero sobre todo lo que más que hablaban acerca de las limitaciones es eso, ¿no? Los usuarios, que si ya es un contacto más local, ustedes no pueden, ya como terapeutas en formación, ustedes no pueden entrar a llevar a cabo una sesión si no han recibido una asesoría de un asesor profesional. No pueden, ¿sí? No se permite andar brincando de que, bueno, pues sí, le dije a la profesora que iba yo a hacer esto, pero bueno, pues ay, aquí se me ocurre que mejor lo pongo aquí a golpear, no sé, ¿sí? ¿Ok? Entonces, se mantiene la dignidad y el respeto a las personas, ¿ok? Tiene que ver con esta valoración o no valoración más bien de a quién estoy atendiendo. Para mí es una persona, ¿sí? Que tiene el derecho de ser atendido y explicado. Aquí está esta parte en cuanto a lo que serían las características ya más específicas del ejercicio profesional. Aquí no se lleva nada a cabo que no se le haya informado al usuario, ¿sí? Si yo desde mi evaluación tengo que explicar exactamente qué es lo que yo encontré en mi evaluación. ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son los factores ahí, tanto ambientales, sociales, biológicos, que están ahí vinculados con su condición presente o con lo que quiere mejorar o cambiar? ¿Sí? Y luego, ¿de qué manera se repercutió? ¿De qué manera voy o estoy proponiendo? Porque todo esto es hipotético hasta que no demuestro lo contrario. ¿Sí? Para mí, el establecimiento de información es si usted aprende a controlar sus respuestas fisiológicas, tales como sudoración, taquicardia, etc., a partir de un método de relajación específico, luego entonces espero que usted, al finalizar este entrenamiento, usted esté respondiendo de esta manera, de una manera tranquila, relajada, etc., ante estas situaciones. ¿Sí? Si yo no hago eso, entonces estoy
estoy fuera de la ética. Y el usuario tiene todo el derecho a negarse, ¿sí? A decir, no, a mí no me va a dar. ¿Sí? Los usuarios a veces tienen ese conflicto de que a mí la relajación nunca me ha podido relajar, ¿sí? Entonces yo tengo la responsabilidad de poder explicarle la funcionalidad y los diferentes métodos que existen para relajar, ¿sí? Habrá unos más invasivos que otros, ¿sí? Habrá otros que sean más indirectos. Aplicación. ¿Ibas a hacer alguna pregunta? Sí. Bueno, también explicarles la pregunta de forma que no lo entienda también sería como romper el... Claro, señores, usted tiene un condicionamiento operante. ¿Sí? Vale. ¿Y eso duele? ¿Me tienen que operar? ¿Sí? No, tenemos que tener como un lenguaje profesional para que nos entendamos entre nosotros y con los otros profesionales también. Por eso incluso sí tenemos términos, constructos que son compartidos con otros enfoques incluso, ¿sí? Con otras disciplinas. Ajá. Y podemos entender lo que ellos pueden estarnos diciendo. Pero a la hora de hablar con el usuario, yo tengo que hablar en la condición que yo encuentro a nivel. Pero somos educadores. Yo le voy a educar también a que use los términos adecuados, ¿sí? Si estoy hablando de un reforzamiento con una madre, sí, que quiere utilizar un manejo de contingencias con su hijo para manejar ciertos comportamientos, tiene que usar los términos adecuados, ¿sí? No le puedo decir premios, castigos, porque ese sería el término común, ¿sí? Y a lo mejor los puede confundir incluso, ¿sabes? Tengo que hablar y tengo que educarle y asegurarme de que lo que yo estoy tratando de decirle sea entendido como es. ¿Qué? Sí. A ver, por allá. Tengo una duda que me voy a precisar ahorita, espero que no se entienda. ¿No? No. Es que sé que en diferentes enfoques se le llama a la persona de diferente manera, como excelente pregunta. Paciente o cliente, creo que era. Y me entró la duda ahorita de por qué usuario. Porque está usando un servicio. Porque hubo un momento, aun cuando ya ahora, a mí me da lo mismo, dado algunos artículos que he leído, sobre todo de España, que ya pues allí no hay problema en esto de que si es paciente o es usuario o es cliente, ¿sí? Porque la palabra médico, ¿sí? Tiene que ver con algo así de condición de cama, ¿sí? Ajá, tiene la palabra, el vocablo como tal, o más bien paciente, tiene que ver con esa condición componente, condición de cama, es decir, no se puede mover, tiene una dolencia, hay algún sufrimiento, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando de eso, las personas lo perciben como un sufrimiento, como algo que están padeciendo, ¿sí? Pero al usuario le gusta también porque está haciendo uso de un servicio, ¿sí? ¿Ok? Cliente, cliente, como que no le estoy vendiendo algo como tal, ¿sí? Pero usted que venga, igual como que siempre y cuando sea explicado y se entienda al usuario como tal. Salomé, te quiero hacer una pregunta. Mira, con toda la exposición que nos haces del modelo cognitivo-conductual, nos podemos dar cuenta que toman categorías de otras tradiciones, ¿no? O sea, bueno, está el cognitivismo, está el sociocultural, veo también el humanismo, aunque no aunaste, pero bueno, veo cuando dices tú el bienestar, también he leído de lo que nos has proporcionado que reconocen la parte humanista, y te quiero preguntar, en donde lo que no veo es que no veo que no define nada del psicoanálisis prácticamente, o sea, el papel del inconsciente, no sé, bueno, porque ya es que el psicoanálisis, el inconsciente, pues es un proceso que juega un papel muy importante para entender la conducta, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que nos dijeras qué han hecho con esta categoría, las funciones, bueno, las ¿no? Pero, sí, en el caso de lo que sería la aportación del psicoanálisis
en específico para la psicología clínica tiene una gran importancia porque fueron quienes empezaron esta relación paciente-terapeuta. ¿Sí? Entonces, eso es algo fundamental para acá, pero bueno, si recordamos, no sé, tenemos a lo mejor la misma información o una información diferente, el psicoanálisis como tal no se considera como psicología. ¿Sí? Entonces, ahí ya difiere esta situación. Entonces, ya hablando de este modelo, esto que llaman el inconsciente, al principio les decía, si se notan ustedes desde los estoicos, ya nos hacen responsables de nuestros comportamientos de una manera consciente, es decir, tenemos conocimiento, ¿sí? Pero ese conocimiento tal vez está, o ese aprendizaje tal vez está automatizado, y llegamos a hacer cosas automatizadas, ¿sí? Más que inconscientes, sino por ejemplo manejar y platicar al mismo tiempo, ¿sí? O sea, yo no necesito decirle, bueno, ahora voy a meter cada vez que haga ese movimiento, ¿sí? Sino lo que hago es hacerlo, ¿sí? Lo llevo a cabo. Entonces son este tipo de condiciones que se hablan y que distaron también Beck y Ellis, que son los que renuncian a esta condición. Dicen, no, las personas pueden ser responsables y son capaces de aprender a pensar de otra manera. Entonces, con eso del inconsciente, sí, no hay un tal inconsciente al que le echemos la culpa y digamos, no, pues es que fue muy inconsciente. ¿Sí? Nada más que son automáticos. Yo puedo dar una respuesta no adecuada, una condición adecuada, pero a partir de que es una respuesta automática. ¿Sí? Sí, puedo responder, compañero. Sí. Bueno, eso de lo automático puede hasta ser hablado de lo de informática, pero es lo que yo iba a preguntar. ¿Ustedes están más del lado como de la informática, todo eso, o de los estoicos? Los estoicos, como les decía, se fue como separando, ¿sí? Hay dos teorías que se enfocan a lo cognitivista, que son los procesadores y lo que sería la filosofía griega, ¿sí? Más bien están en eso, lo que observaron ellos en cuanto al comportamiento. Si nada más, así, si brevemente pudieras como sintetizar qué tipo de técnicas se utilizan en el modelo cognitivo-conductual en clínica para que no se vayan con la idea de que solamente es la relajación. No, es que es una gran cantidad, o sea, realmente no podría yo como comentarles todas, pero de las más populares sería como sería el entrenamiento en habilidades sociales, específicamente lo que sería el que más se usa o más se conoce es el entrenamiento asertivo, ¿sí? Y este entrenamiento asertivo tiene que ver tanto con lo cognitivo como con lo conductual, y básicamente esta técnica asertiva tiene su origen completa y absolutamente en lo conductual, ¿sí? ¿Ok? Que esa asertiva no es otra cosa más que la defensa de los propios derechos, haciendo valer los derechos de los otros, ¿sí? Está lo que sería solución de problemas, que también es completamente conductual. Sin embargo, es una de las primeras técnicas cognitivas desde lo que sería el modelo conductual, ¿sí? La resolución de problemas es todo un método sistemático para evaluar y para resolver situaciones, desde las más complejas hasta la toma de decisiones, ¿sí? Un seguimiento, una prevención, un desarrollo y una implementación. Está lo que sería el manejo de contingencias. El manejo de contingencias no solamente a nivel niños, ¿sí? No solamente para controlarlos, sino también entre lo que sería pareja, relaciones laborales, etc. ¿Sí? Está la reestructuración cognitiva, que es lo que sería por ejemplo, de Markenbaum, que nos habla acerca de las autoinstrucciones. Está la racional emotiva, ¿sí? Que esa es de Ellis y va con esta evaluación que ya les explicaba. Está la DD, que sería un manejo de reestructuración cognitiva también o cognitiva en cuanto al análisis y al cambio de la filosofía, ¿sí? Entonces, me podría pasar, y bueno, herramientas como tales, el modelamiento, mejor les paso una bibliografía para que tengan toda la cantidad. Y ustedes, yo les sugiero
a quienes son curiosos, para que conozcan un poco más de esto. Yo estaba haciendo, le comentaba yo al maestro, sí, le comentaba yo de que mi presentación fue así de, me puse a escribir, por eso no se me olvidaron los tiempos. Pero hice una búsqueda muy rápida porque quería lenguaje muy sencillo para acercarnos, por ejemplo, a algunas áreas, para no hablar solamente de clínica. Porque si me fueran a hablar de clínica, lo llevo todo el semestre, me encanta. Pero esta parte, yo los invito a que ustedes le tecleen ahí. Modelo cognitivo-conductual aplicado a lo que quieran, ¿sí? Este modelo también lo que tiene es el sustento empírico, ¿sí? Si ustedes hacen una comparativa ya muy formal en esos estudios metaanalíticos que existen acerca de la eficacia, van a encontrar una gran diferencia que existe de evidencia empírica, ¿sí? Publicada, porque está toda la que no ha sido publicada, ¿sí? Pero publicada en revistas científicas reconocidas, a diferencia de algunas otras tradiciones, ¿sí? Entonces, ahí, pero ustedes busquen por donde quieran. Lo que les encontré de forense, hay un blog aquí y se llama Psicología Forense Iztacala. Y ese pedacito que les encontré está ahí. De ahí lo obtuve, ¿sí? Entonces, busquen qué se está haciendo. Ajá. ¿Cómo están trabajando allá afuera? Entonces, para que ustedes elijan lo que mejor les atraiga y donde se comprometan, ¿sí? Si me permiten un comercial antes en este sentido, de mi experiencia ahora, y han llegado los alumnos, ustedes, sus compañeros de los que están en sexto ahora, los encontramos, agarramos desprevenidos. Entonces no sabían a qué iban, no tenían expectativas, pues a lo mejor no sabían qué se iban a encontrar. Sí, me gustaría que cuando ustedes llegaran a cualquier ámbito de donde fuera, ustedes tuvieran como un conocimiento más apropiado, ¿sí? Y que quieran, ¿sí? Ayer nos hacían una visita a sus compañeros de segundo semestre. Nos hacían una entrevista y estaban mis alumnos de básica, ¿sí? Entonces ellos les daban una serie de sugerencias que les voy a replicar, me hicieron muy interesantes. Decían, ustedes platiquen ahora con los que están en sexto, en los diferentes ámbitos, para ver cuál ha sido su experiencia y qué les serviría para llevar bien a eso, ¿sí? Para que se comprometan. El modelo educativo que yo creo que ahora se exige para ustedes es que sean participativos y autodidactas, completa y absolutamente. Ya no vamos a esperar que llegue un profesor y les proporcione. Ya de antes no se hacía, bueno, por lo menos en lo que yo hacía, pero ya no te voy a dar todo y vas a anotar y anotar y anotar y anotar, porque eso no te va a formar, ¿sí? Entonces esa sería mi aportación. ¿Y vas a hacer una pregunta? Sí. En el semestre pasado, en materia de problemática, tuvimos un dilema con una técnica que se llama mindfulness. Entonces, no sé si entra o no entra en este marco de técnicas cognitivo-conductuales. Pues hay quienes la quieren poner y hay quienes la hacen a un lado, que no es una técnica como tal, sino es una serie de técnicas también, ¿sí? Y que tiene que ver con la meditación, la focalización. La focalización es una de las primeras técnicas conductuales que hay, ¿sí? Entonces a lo mejor ahí podemos ver el origen, ¿ok? Y ahí podemos ver la conexión a la herencia que puede tener. No sé, ahora desmentiría yo, porque a eso me suena, digo, focalización ya la sé hacer, entonces mejor hago lo que ya sé hacer y que además la puedo explicar, ¿sí? Con un sustento teórico, empírico, científico, ¿sí? ¿Ok? Y se lo puedo explicar al usuario. Ajá. La meditación es una forma de relajación, ¿sí? Solo que meditación combinada con focalización, ¿sí? Entonces, por eso se dice que se quieren poner ahí, pero está esa discusión, ahorita está esa discusión a nivel experimental, a nivel científico, de grupos más bien, a ver quién vota porque sea cognitivo-conductual, ¿sí? ¿Quién vota porque no? ¿Sí? Estamos en esa condición. Yo no voy a hacer. Desde el ámbito educativo, ¿cómo se trabaja desde esta hora? ¿Desde el ámbito qué? ¿Educativo?
También, ¿hay conducta o no hay conducta? Entonces yo voy a sacar un análisis, las tres fases que planteamos para mí, que es evaluar, ¿sí? ¿Qué sería de evaluar? Intervenir. Y la evaluación, vamos a encontrar que es una cosa muy general, pero la evaluación considera otras subetapas, ¿sí? Evaluación es observar, registrar, ¿sí? Aplicar incluso algunos instrumentos para ver exactamente qué están buscando. Después llevar a cabo un análisis de toda esa información que recopilaste para entonces hipotetizar sobre aquellos cambios que se pueden dar y luego entonces implementar, llevar a cabo un plan e implementar. ¿Sí? Y vas a considerar todos estos factores, tanto los factores cognitivos como los factores conductuales, entendiéndose como igual social, biopsicosociales. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, a veces tenemos la idea de que los psicólogos hacemos parte de lo que hacen los pedagogos. ¿Sí? Nos dedicamos a ver procesos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Nos dedicamos a eso? De cómo se aprenden mejor o cómo memoricen mejor. ¿Sí? ¿Sería? O los programas. A lo mejor en los programas, en los objetivos, vamos a ver si efectivamente los objetivos son ajustados a lo que se puede llevar a cabo dentro del aula, ¿verdad? O las relaciones, el control del grupo. ¿Sí? Un manejo de contingencias y un control del grupo. ¿Qué contingencias usan los profesores o la profesora para ustedes? Para mantenernos callados. ¿Qué variables son las que usan? ¿Qué reforzadores? ¿Cómo lo refuerza? ¿Cómo no lo refuerza? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sabe? Entonces, tiene que ver con eso de una manera más aterrizada. Y eso, o sea, les estoy hablando así como probaditas muy ligeras. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, preguntas por allá. Ahorita viendo de la psicología forense, a lo mejor mi pregunta no es tanto de cognitivo conductual, pero es que cuando pasamos aquí y hablamos sobre los ámbitos y todo, no está el ámbito. Entonces, es lo que está dentro del social. Está dentro del social, hay tradiciones también en social. ¿Sí? Entonces ustedes tendrían que preguntar si habría esta tradición. Lo que yo les estoy planteando aquí es ilustrando de qué manera se conectan. Al semestre pasado también un maestro nos recomendó que al momento de elegir lo más adecuado para el siguiente semestre era elegir algo en lo que no trabajáramos uno a uno con la persona, o sea, como organizacional o algo así, antes que la clínica, y me quedó la duda, de verdad me confundí mucho saber si nos recomienda que hagamos eso o se puede ir la clínica. Yo creo que eso ya es una evaluación que se tendría que hacer, tú, con respecto a tus habilidades, a las habilidades que manejas hasta ahora, o los probables áreas de oportunidad, dicen por ahí, a trabajar, ¿sí? Si tú, ya desde lo que sería la parte cognitiva, crees que no lo vas a poder hacer, ¿sí? Y no importa que ya me digan, sí, tú puedes, de hecho, digamos, vamos a trabajar sobre esto y tus habilidades, y te voy a poner a practicar, y todo esto, ¿sí? Pues yo creo que serían en esas dos posiciones. Hazte caso, pero también por la duda. Imagínense que era una condición individual, ¿sí? Si yo considero que me voy a comprometer y que esa condición la puedo superar, ¿por qué? Porque eso es algo que a mí me llama la atención. Luego entonces, si no a lo mejor estoy poniendo en práctica esa condición de que no, este caso casi me tocó un caso muy dificilísimo, ¿y qué voy a hacer? No me voy a poner a llorar con el usuario. Cuando se hace la elección de psicólogo de clínica, ya sea en quinto o sexto semestre, ¿cómo se empieza a apuntar? O sea, cuando uno entra a clínica, ¿con qué tipo de problemáticas empieza uno a, o sea, entra a brillar? ¿O qué es lo que...? No, tenemos todo un proceso, sí. Ay, a ver, me puedo quejar, no me está grabando. En los planes, no sé, los planes cómo estaban determinados, pero sí ahí dice práctica desde el primer día, ¿no? Las planeaciones didácticas no son así. Ustedes llevan todo un semestre de preparación y luego después entonces, con base en las habilidades que desarrollen o cómo se vayan desarrollando
desarrollando es como se va evaluando si ustedes están preparados para enfrentar una condición o no, ¿sí? O sea, no es así de que primer día ya nos presentamos, este es tu usuario, el vínculo, vamos, me entregas un reporte al final del año, no. ¿Sí? Sino es, más bien, se prepara. El plan 76, les voy a hablar un poquito del plan 76, aunque los dos tienen muy buenas ventajas, pero le doy ventajas también a ustedes. Y pues está de más que les platique mucho de lo bueno que era el otro, porque no lo conocían, ¿sí? Es como si a mí me dijeran, no hombre, Puerto Rico es bien padre. Sí, pero ni idea tengo de que ir a Puerto Rico, así es que, ¿sí? Mejor me voy aquí a Washington, ¿sale? Entonces, pero sí les voy a hablar en ese sentido de la preparación que tenían los alumnos, por ejemplo, ¿sí? Las diferentes áreas, bueno, por ejemplo, algo que yo tenía el laboratorio, recuerdo algunos de mis profesores, ¿sí? Desde los primeros semestres, yo vi la conexión, ¿sí? De esto que les estoy hablando, vi la conexión también en clínica, ¿sí? Porque era la tradición que llevaba esa postura conductual, cognitivo-conductual, ¿sí? Y luego entonces, actualmente esos chicos que ya están en octavo semestre, que ya se van, han tenido una preparación, o sea, espero que tengan una preparación desde quinto semestre en psicología clínica. Entonces, ¿cuántos semestres son para...? Por lo menos son 2 semestres, donde se habla de la historia de la psicología clínica y de la historia de los modelos. Así, todo esto que le resumí en 3 palabras, ellos lo ven durante todo un semestre con un poco más de profundidad, ¿sí? Para que el séptimo u octavo semestre ya tengan su experiencia en clínica, ¿sí? Y aún así no llegan y luego a la semana siguiente o a la siguiente clase ya les damos su usuario. No. Hay 3 semanas de inducción, ¿sí? 3 semanas de inducción de 3 horas, ¿sí? Con agua, ¿sí? Cuando son las inducciones de tomar agua, ¿sí? Para que ellos estén preparados, ¿sí? Entonces ustedes dan el brinco de los primeros semestres donde les platican de todas estas tradiciones, de todo esto que se hace, de la utilidad de cada una de ellas, y dan el brinco para, ya soy adulto, soy un profesional y ¿sí? Esta condición, nosotros tenemos algunas, yo lo llamaría como un poco de ventajas, porque nosotros tenemos nuestra clínica, como les decía, y en esta clínica pues ha sido nuestra y ya así como si me hubieran dado la de propiedad. Sí, pero es un espacio, ya cubículos acondicionados y todo eso, entonces ya no tenemos que preocuparnos ni por usuarios ni por escenarios, ¿sí? Entonces eso facilita muchísimo lo que sería la práctica, ¿sí? Pero ustedes decían, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, si les sirvió le dan like. Si les sirvió, bueno, ¿sale? Pues muchas gracias por